La hematología es una especialidad relativamente nueva, tanto en el mundo como en Argentina, así que es sencillo revisar la historia y conocer nuestros orígenes. En el edificio que está detrás se generó gran parte de la historia de la hematología en Argentina. En el año 1957 aquí se movió la tercera cátedra de clínica médica que estaba en el centro. La avenida que pasa por detrás de Donato Álvarez, era Donato Álvarez, ahora Combatientes de Malvinas. Aquí vino un profesor con una visión muy especial, que era el profesor Alfredo Lanari, que tenía la idea de hacer algo distinto en cuanto a, en un lugar, investigación, educación y la asistencia de los pacientes. Y en lo que es hematología puntualmente, hubo un líder que hoy tenemos la suerte de tenerlo en el set de televisión de la Sociedad Argentina de Hematología, para que cuente cómo fue ese servicio de hematología que dio lugar a tantos médicos importantes dentro de nuestra especialidad y que formaron a tantos otros médicos y que pudieron dar lugar también a la carrera de médico especialista en hematología. Así que bueno, los invitamos a ver el programa. Bienvenidos a SATV, mi nombre es Germán Stemelin. Estamos inaugurando una nueva sección, Conociéndonos, donde intentamos mostrar aquellas instituciones y aquellos maestros que permitieron que la hematología argentina sea lo que es hoy, una hematología reconocida en todo el mundo. Y con esas dos características de instituciones, sin duda el Instituto de Investigaciones Médicas y el doctor Julio César Sánchez Ábalos cumplen ambos requisitos. Julio, como lo conocemos, se recibió en el año 1959. Él está aquí honrándonos con su visita a su casa, desde luego. Luego hizo, de 1959, recibido con diploma de honor, hizo la residencia en clínica médica, precisamente en el Instituto Lanari. Viajó a Estados Unidos, a Nueva York, para hacer el fellowship en hematología y en oncología. Vuelve al Instituto Lanari, donde se hace cargo de la sección de hematología, sección que gerencia hasta el año 1980. Hacer un resumen del currículum de Sánchez ha sido bastante difícil. Solamente voy a mencionar que fue el presidente de esta casa, de la sociedad, que ha sido, y esto es muy importante, cofundador del curso de médicos hematólogos, premio CONEX Platino, premio Hipócrates dado por la Academia Nacional de Medicina, y algo que considero realmente muy valioso, esta sociedad le dio el título de maestro de la hematología. Así que bienvenido, Julio, bienvenido a nuestra casa. Bueno, muchas gracias por la invitación y celebro que se inaugure esta nueva sesión histórica, diríamos, para conocernos quiénes somos los hematólogos y quiénes fueron principalmente los iniciadores de la especialidad en la Argentina. Bueno, con respecto a eso, como hablábamos antes, fuera de cámara, yo soy de Córdoba, estudié en La Plata y me acerqué a la hematología luego de la residencia de clínica médica y tengo que ser sincero, no conocía el Instituto de Investigaciones Médicas. Y me sorprendió mucho conocer la cantidad de médicos hematólogos importantes que se referenciaban precisamente en el instituto, con un gran sentido de pertenencia, con mucha mística y que te tenían a vos como maestro, como mentor.
De hecho, mi ex jefe, el doctor Eduardo Buyorski, fue uno, así que supongo que soy un hijo lejano de esa escuela de hematología. Y coincido con vos que me parece que es muy importante que conozcamos de dónde venimos, porque así como me pasó a mí, supongo que hay muchos hematólogos jóvenes que no saben lo que ha sido el Instituto de Investigaciones Médicas para la Hematología, que no saben de la primera residencia, de la importancia de la investigación en el instituto, de la fundación del curso de médicos hematólogos. Así que vamos a aprovechar estos minutos para que nos cuentes un poquito cómo era aquello. Y al último, como una suerte de bonus track, te iba a pedir si nos podías contar cómo se fundó el curso de médicos hematólogos y la importancia que te parece que tiene. Bueno, cómo no, el Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad de Buenos Aires nació como tercera cátedra de medicina interna del Hospital de Clínicas. El doctor Lanari en el año 57 fue nombrado profesor titular de medicina interna, con un cargo de profesor full time, que creo que es uno de los primeros que fueron profesores full time en medicina. Yo en ese momento era practicante del Hospital de Clínicas y concurría como practicante en la sala, la tercera cátedra, la sala del doctor Lanari. Y a fines del 57, él pasa como director del Instituto de Investigaciones Médicas, que es un cargo que le dieron entonces durante el transcurso de ese año. Y en diciembre del 57 se hizo el traslado de la tercera cátedra de la zona, de la ubicación que tenía, que era Uriburu y Charcas, al Hospital Tornú. Y ese fue el comienzo. El Hospital Tornú y el Lanari eran dos cosas distintas, ¿no? Dos cosas distintas, porque el instituto era una parte que correspondía a la universidad, independiente del Hospital Tornú, que era municipal. Okay. Bueno, el Instituto de Investigaciones Médicas es un lugar muy especial. Primero, es el primer lugar donde se creó la residencia en medicina. Y la primera camada fue en el año 58. Y la segunda camada fue el 59, en donde yo comencé mi formación. ¿Te acordás los nombres de algunos compañeros? El doctor Jorge Mani era de la primera camada. Y junto conmigo, el que recuerdo era el doctor Melillo, okay, que después fue psiquiatra importante. Y bueno, el instituto se caracterizó por un gran nivel en sus médicos clínicos, lo cual llevó a que las especialidades también tuviesen que tener un desarrollo y una formación y preparación y actualización muy importante, porque uno tenía que discutir casos clínicos en los ateneos, en donde estaban médicos clínicos muy actualizados y de mucha preparación. Alfredo Lanari no era hematólogo, ¿cierto? No. El doctor Lanari era médico clínico y sus investigaciones habían sido fundamentalmente en el área de aparato respiratorio y de cardiología. El instituto también fue el primer lugar en donde existió un riñón artificial y el primer lugar en donde se hizo trasplante de riñón.
Todo eso inspirado en realidad por una cosa, un concepto muy claro que tenía Lanari, que era que la medicina era docencia, investigación y asistencia. O podemos invertir asistencia, docencia e investigación. O sea que realmente era un instituto de investigaciones. Exactamente. Bueno, el instituto en la parte de investigación desde el comienzo tuvo becarios o de la universidad o del CONICET que se había fundado justo en el año 1960. Así que había bioquímicos y médicos que ya estaban o en carrera de investigador o como becarios de la universidad en investigación. Pero además, Lanari tenía el concepto de que los médicos tenían que tener todos un tema de investigación clínica y tratar de crear conocimientos, decía. Especialmente teniendo conceptos propios de las enfermedades a lo que uno tenía y se dedicaba. Es decir, y eso era un estímulo muy importante para todos. En general, los médicos trabajábamos todos a tiempo completo, mañana y tarde. Mañana asistencial y la tarde algún tema de investigación. La ¿Eso docencia, cuando ya eran staff o en la residencia? No, en la residencia era exclusivamente asistencial. Okay. Pero después, cuando uno terminaba la residencia, tenía que tener su plan de investigación para poder quedarse a hacer asistencia. Eso era innovador para Argentina. Eso era innovador, sí, sin duda. Y en la docencia también fue muy innovador. Lanari en el año 70, de haber sido, o antes, 67, 68, hizo la primera experiencia curricular para alumnos de medicina, en donde entraba al instituto de primer año y hacía todas las materias básicas y después el ciclo clínico. Y las materias básicas que se daban en el instituto eran dadas por profesores que venían de la facultad o por nosotros los especialistas que tomábamos la parte de fisiología, por ejemplo, a cargo de los especialistas. Eso fue muy interesante porque el alumno entraba a la mañana y salía a la tarde, estaba todo el día en la institución y se integraba en la actividad de enfermería, de laboratorio. Y bueno, la evaluación que se hizo posteriormente mostró que era, desde el punto de vista de formación del alumno, muy superior a lo que existía solamente cuando se hacía ciclo clínico. Desgraciadamente, como únicamente eso se hacía para un número de 30 a 50 alumnos, ajá, en el año 76 se terminó esa experiencia porque se la trató de elitista. Bueno, otra de las cosas que recuerdo del instituto son los ateneos. Los ateneos clínicos, que eran los días miércoles, eran de discusión de casos clínicos, por el staff clínico y los diferentes especialistas. Y generalmente se necesitaba una muy buena preparación y un muy buen estudio de los pacientes para no pasar malos momentos en el Ateneo. Pero creo que el Ateneo Anátomo Clínico, que era el de hoy días viernes, famoso. Era muy famoso, sí, porque en realidad era la discusión de pacientes que estuvieron internados y que fallecieron y que se presentaba con la autopsia. Así que era la discusión con la correlación clínica y anatomopatológica posteriormente.
El instituto tenía otra particularidad que lo impuso la ANARI, que era que el 100% de los pacientes que fallecían tenían autopsia. Es puede decir, ser que la experiencia fue muy grande en ese aspecto. Bueno, el aula magna, no sé si todos conocen el aula magna del instituto, es hermosa realmente. Y invitaban a gente de afuera, ¿no? En los ateneos clínicos o anatomopatológicos se invitaba a personas de acuerdo a la patología que tuviese experiencia dentro de los médicos. Pero aparte había un ateneo mensual que era, diríamos, el Ateneo Cultural, en donde se invitaban a físicos, matemáticos, filósofos, o gente del ambiente de la literatura. Entre ellos, por ejemplo, recuerdo Borges, Sábato. Wow. Pero eso eran, en realidad, de divulgación cultural, diríamos. Los ateneos específicos de la medicina eran el clínico y el anatomopatológico. Julio, yo sé que por tu modestia no me vas a decir todo, pero llama mucho la atención que 6 médicos de esos momentos fueron presidentes de la Sociedad Argentina de Hematología. Obviamente eso supera al azar, claramente hay una causa-efecto, claro. ¿Por qué se hicieron tan importantes en hematología? Mira, cuando yo entré como residente o practicante y residente, el jefe de hematología era el doctor Rafael Celani Barris, alguien que conocía y tenía una gran experiencia en citología y en inmunohistoquímica. Y con él estaba trabajando el doctor Singale, que después posteriormente fue inmunólogo, y el doctor Isaac Rivero, que fue posteriormente inmunólogo. Y cuando yo terminé la residencia y me incorporé a hematología, con una beca del CONICET, prácticamente fui el que empezó a tener un poco más actividad clínica en la sala, porque al doctor Celani Barris mucho la clínica no le gustaba. Y creo que casi inmediatamente, cuando yo empecé en hematología, se incorporó la doctora Felisa Molinas. Y después vinieron la doctora Potsum, y después vinieron la doctora Norma Tartas, el doctor Nicastro, y bueno, posteriormente se fueron sumando el doctor Bullowski, Castro Ríos, el doctor Labanca de Mendoza, el doctor Dardo Riveros, que vino del CEMIC. El doctor Corín, ¿no? El doctor Jorge Corín, él fue alguien muy importante dentro del grupo. Doctor Castro Ríos. Castro Ríos. También, y después que se creó el curso, el instituto era lugar de rotación para la parte práctica de los alumnos. Así que por ahí pasaron, evidentemente, muchísimas otras gente. Pero sí, el secreto tuyo para que toda esa gente... El secreto creo que fue que el nivel académico que tenía el instituto obligaba a todos los especialistas a en realidad, estar actualizado, estudiar bien a los pacientes, con los parámetros de esa época, sin duda, y sobre todo estar actualizado. Y eso creó un espíritu, diríamos, de emulación, que creo que hizo que toda esa gente que vos decís que llegó a presidente fueran muy buenos médicos hematólogos ya de esa época. Estoy hablando de Felisa Molina, de Norma Tartas, de Nicastro, de Bullowski, Castro Ríos, Jorge Corín,
el doctor Que se Riveros. hayan dedicado a diferentes áreas. ¿Era orientado por vos o...? En general, nosotros hacíamos todos hacían de todo. Decíamos taxitrombosis, oncología y una rama muy importante que ya se ha perdido en la hematología, que es la manifestación hematológica de las enfermedades de medicina interna. Y creo que eso forma mucho al hematólogo, que con el tiempo evidentemente creo que se ha subespecializado. Tanto que ya ahora que uno tiene que ser especialista en una enfermedad y no en una variante del linfoma. Sí. Pero bueno, evidentemente el tiempo ha cambiado también la práctica de las especialidades, ¿no? Y el nivel de conocimiento y el adelanto tecnológico hace que en este momento sea muy difícil en realidad manejar toda la hematología, ni siquiera eso. Sí. Creo que algunas subespecialidades ya también son difíciles de mantener. Fantástico. Julio, por última parte quería que me contaras un poco cómo se gestó la idea del curso de médico hematólogo, porque la verdad es que para los que tenemos residencia en nuestros servicios, hoy es impensable que un residente no se forme en el curso también, pero, por ejemplo, cuando a mí me tocó hacer la residencia no existían las dos opciones y personalmente lo vivo como que me faltó una parte de la formación. Pero bueno, ¿cómo fue aquello? Bueno, yo creo que en la década del 60 el único servicio que tenía y que fue el primer servicio con residencia en hematología era la sala 18 del Hospital Ramón Mejías, y eso la fundó el doctor Bonchil. Pero evidentemente en muchos hospitales de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires existía gente joven en formación en la especialidad de hematología. Por lo tanto, era muy frecuente que uno tuviese que ir a diferentes lados a dar a veces las mismas charlas. Y como la creación de nuevas residencias económica y políticamente en esa época no era factible, es que surgió la idea de unificar esas charlas que daban en distintos lados. Y así comenzó un intercambio de ideas con el doctor Bonchil, el doctor Riñaski, el doctor Macchi y yo. Y bueno, luego de intercambios de ideas y esbozando planes para formación integral, diríamos, de la gente joven en hematología, es que surgió el curso. Curso que inicialmente tenía muy pocos alumnos, en realidad se hacía para 8 o 10 ¿En dónde? alumnos. Y bueno, inicialmente se hizo las clases en la sala 18 y posteriormente se hacía o en la sede que tenía la sociedad en ese momento o en salones que nos cedían las empresas farmacéuticas, o si no, en algunos otros hospitales. Bueno, creo que la primera camada fue en el año 73 o 74. Y para la formación práctica se consideraba de que el médico que era alumno del curso tenía que tener un servicio en donde estar trabajando y tenía que tener la aceptación del jefe para hacer el curso. ¿Por qué? Porque estaría obligado a hacer 3 meses de rotación en otro servicio que no sea en donde él trabajaba.
con preferencia que tenga patología hematológica no visto suficientemente en número en el lugar donde desarrollaba sus actividades. Es decir, que significaba que el jefe de sala perdería 3 meses por año seguro a uno de sus miembros. Pero realmente creo que fue una experiencia muy interesante y lo que recuerdo es que después ya tuvimos alumnos que venían de otros países y entonces empezó a tener que aumentar el número de alumnos y bueno, y así fue creciendo. Y no sé exactamente desde qué año, en realidad, creo que desde que se hizo la carrera universitaria, Sí, exactamente. que en realidad necesitaba ser residente para ser alumno. Yo Bueno, te cuento ahora que está todo tan globalizado, obviamente cada uno en su especialidad tiene conexiones con el resto de Latinoamérica. La Sociedad Argentina de Hematología es reconocida, pero el curso superior de médico hematólogo de la sociedad es conocida en toda Latinoamérica. La verdad es que sorprende la importancia que tiene para los chicos jóvenes, para venir a hacerlo acá. Es uno de los motivos para hacer la residencia en Argentina, clarísimo. Así como, por ejemplo, las guías de la sociedad son importantes, bueno, el curso superior ha tomado un prestigio que es realmente muy importante. Muy bien, Julio, no sé si querés decir algo más de... No, simplemente que yo creo que la Sociedad de Hematología es una de las pocas sociedades que se preocupa tanto por la formación y actualización de sus socios o colegas, diríamos. No, simplemente quería recordar que en el año 80 o 79, 80, yo me fui del instituto junto con el doctor Agrest y un grupo más de médicos al hospital Güemes, que empezaba una nueva modalidad de su actividad. Y eso llegó a ser un centro importante, asistencial, científico, pero no docente pregrado, pero sí creo que de docencia posgrado. Y ahí se creó una residencia de hematología por donde pasaron también gente importante, la doctora Dengra, el doctor Lanari, Kuminski, otro presidente. El doctor Rendo, Masoleni, la doctora Foncuberta, la doctora Minizale. Y cuando se terminó la experiencia del Hospital Güemes en el año 87, yo fui convocado al Hospital de Clínica como jefe de la división que se creaba en ese momento. Ahí te conocí. Vos no te acordarás de mí, yo era residente de clínica médica, pero ahí te conocí. Y yo llevé la residencia de El Güemes al Clínicas y esa fue la iniciación de la residencia en el Hospital de Clínicas, claro, en el año 1988. Y bueno, y eso también fue un lugar de formación posterior de mucha gente de gran valor. Y Fleming, donde trabajaste también. Yo me incorporé a Fleming en el año 1995 y sigo hasta ahora, pero ya como consultor. El jefe ya es la doctora Cecilia Foncuberta, que impresionante carrera. Con una gran capacidad de trabajo y de formación a nivel académico de primer nivel. Pero siempre la palabra maestro ha ido ahí pegadita a tu apellido, porque la verdad que con todo lo que uno habla están de acuerdo en eso. Yo creo que, y ese también puede ser un mensaje para la gente joven, ¿no? O la gente que ayuda a formar
gente joven, que es que uno tiene que enseñar los conocimientos que adquiere o la información que adquiere sin mezquindades. Yo creo que un conocimiento que no se comparte pierde mucho valor. Y yo creo que en la formación lo importante es acompañar a quien uno está. No ser jefe, no ponerse encima, adelante, digamos, apagar ese fuego que a veces tienen la gente joven. Ayudar a crecer, y no hay mayor satisfacción para alguien que uno cree que puede ser maestro porque ayudó a alguien a crecer en la medicina, que saber que sus discípulos son mejores que uno. Qué bueno. Y yo creo que eso lo he logrado, y bueno, y ahora ellos están siguiendo la misma trayectoria. Y la gente joven que les va a tocar en algún momento ser maestro de otras generaciones, quiero decirle que si uno no eleva el nivel de la gente joven a tener conocimientos iguales que lo que uno adquirió con toda una vida de trabajo, esa sociedad no crece. Es decir, elevar el nivel de la gente joven es el mayor reaseguro que se tiene para progresar. Y creo que eso es lo que uno podía transmitir. Eso vale para todo, ¿no? Vale para todo, Julio. Te agradezco muchísimo. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Muy bien. Y damos así por cerrado tan emotivo recuerdo del instituto, y fundamentalmente casi un homenaje al maestro por todos conocido, Julio. Gracias.